porque a veces es bueno ver K-dramas serios, me gustaría hablarte sobre mi ídolo. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Personajes: Meng Sena, Do Laik, Kwak Byung-gyun, Hong Hye-jo, Park Chon-ye, Kang Woo-sung, entre otros. A ver, en este caso hablamos de Laik, quien pertenece a un grupo musical. De cierta manera, al igual que como nos ha tocado ver con algunos grupos de K-pop, pues bueno, Laik va a ser solista, pero eso no significa que haya dejado su grupo como tal. Sin embargo, ha habido algunos problemas dentro de esta agrupación, en el cual son 4 integrantes. Debido a estas rencillas internas, pues resulta ser que Laik termina haciendo su concierto pues solito, sin invitados, que en este caso pues iban a ser sus compañeros. Ahora, uno de sus compañeros, llamado Woo-sung, decide ir a hablar con él. Sin embargo, no sabemos qué ocurre, de repente despierta Laik y su compañero ya está sin signos vitales dentro de su apartamento, lo cual pues lo empieza a meter en muchísimos problemas y a partir de ahí su aspecto emocional y absolutamente todo lo que hay a su alrededor comienza a desmoronarse. Pero para su buena suerte aparece Sena, una abogada que es buenísima en su trabajo y, vamos a ser realistas, termina sacando de la cárcel o de apuros inclusive los casos más difíciles. Resulta ser que Sena acepta el caso, aunque tiene que separar su vida privada de su vida personal, ya que ella es ultra fanática de ese grupo, sobre todo de Laik, por lo cual tiene que hacer completamente esta separación para llevar a cabo su trabajo de la mejor manera. Bien pensado, Woody. Creo que debo de ser honesta porque al principio la historia como que no me enganchaba mucho, pero poco a poco fui notando varios aspectos por los cuales pues continué viendo esta historia, y uno de ellos fue la presión, el ser idol. Prácticamente Laik no tiene vida personal. Hablamos desde que llega a su apartamento antes de que ocurra algún incidente, ¿verdad? Y ya hay fanáticas irrumpiendo en su casa. No tiene una vida personal, o sea, es como si no pudiera hacer todo lo que quisiera. O sea, tal cual tiene que vivir acorde a como sus fans lo quieren o desean que sea. Lo cual, pues, es una presión bastante grande. Tanto así, por ejemplo, que Laik consume cierto tipo de medicamentos para tranquilizarse y a pesar de ello no lo logran. Es tanto que digamos que Laik ha tenido cierto tipo de amenazas, también le han investigado su número de teléfono y le han llegado mensajes a su celular. Entonces no tiene privacidad alguna. Todas las fanáticas saben absolutamente todo de su vida y eso hace que pues cada vez su estado emocional empeore. ¿Qué hiciste? Ahora, en ese sentido, pues tiene que ver esta parte o este punto. Por ejemplo, cuando es bueno, todo mundo ahí con él, con sus like sticks y todo lo demás, siguiendo sus conciertos, los comentarios bastante toxicones, pero defendiéndolo aparentemente, todo muy bonito, tratando muy mal a los otros integrantes del grupo, ¿verdad? Porque Laik es como el que brilla, el protagonista de este grupo. Sin embargo, el fandom como tal pues hace trizas a los demás. De hecho, por esos detalles han sido las rencillas entre algunos integrantes. ¿Acaso no lo viste venir? Pero lo más curioso es que cuando Laik enfrenta esta situación de su compañero sin vida en su apartamento, el fandom completamente se le echa encima, comentarios horribles, hasta tal cual amenazas o aplicar la justicia en sus propias manos de el fandom para intentar vengarse de él. ¿Por qué? Porque como es el posible sospechoso, aún no es como tal el culpable, o sea, solamente es sospechoso de, porque estaba en su apartamento y porque solamente estaban ellos dos, no hay otro testigo. Tiene lógica que sea el sospechoso. Sin embargo, el fandom lo toma como de él es y punto. Sacaron ya sus conclusiones, comienzan a sacar videos como detectives
así de las rencillas o de cómo se comienzan a separar los integrantes. Y entonces sumémosle a una persona sin vida personal que todo este tiempo ha estado viviendo a través del fandom y que le da la espalda, lo señala y después de que lo tenían en un pedestal casi se le echan encima, pues obviamente el estado anímico es el peor. Ahora sumémosle que la persona que quedó sin vida es precisamente su mejor amigo, el que lo acompañó durante bastante tiempo de su carrera. Y el otro punto es justamente el fandom y es el control. ¿Cómo es posible que son personas? Los idols son personas, los artistas son personas y en este caso nos muestra cómo el fandom justamente hace un control sobre la vida de estas personas, como si fueran productos y no personas. Justamente es lo que ocurre, es bueno y hay todo mundo quiere algo de él, incluso se meten a su departamento, todo muy bien, bueno, en realidad no para la pobre persona, pero en fin, pero en cambio cuando ocurre un aspecto negativo, como se le echan encima, o sea, a ver, espérate, tú misma eras la persona que idolatrabas a y de la nada agarras y completamente de tajo cortas todo tipo de relación pero de una manera nada sana, porque en ese, digámoslo, cortón terminan siendo, pues no solamente ignorar, sino comentarios negativos hacia la persona. Entonces ahí es donde vemos cómo existe todo este control, que sinceramente yo no soy tan fanática de alguien, pero no creo que en algún momento de mi vida ya pueda hacer este tipo de cosas. Se me hace bastante exagerado. Siempre he dicho que son personas, ellos tienen su vida, tienen todo el derecho, así como nosotros tenemos todo el derecho de hacer nuestra vida. Ustedes me dan asco. La cuestión aquí también bastante interesante es el caso de Woo-sung, que es la persona que ya no está con vida, y cómo al final de cuentas no terminas de conocer a una persona. Por ejemplo, poco a poco pues va saliendo la verdad, te vas dando cuenta de muchísimas cosas y como amigo de Woo-sung comenzó a darse cuenta de que en realidad nunca le prestó esa atención suficiente, de que sí, había problemas pero no le prestaron la atención debida a comenzó, digámoslo, a despuntar su carrera como solista y no se fijó qué era lo que estaba ocurriendo con sus compañeros, cómo se sentían y cuáles eran los problemas que estaban arraigando todo esto. Ahora, por ejemplo, yo entiendo, no es completamente responsabilidad de sin embargo, hay que tomar a consideración de que ellos de cierta forma pues estuvieron 10 años juntos prácticamente en un grupo y es el hecho de decir, híjole, ¿por qué no hablar las cosas? Bueno, Woo-sung lo intentó, pero pasaron cosas. ¿Caíste? Y luego, por ejemplo, cuando necesita ese apoyo porque pues lo están juzgando y todavía él pues es inocente, aparentemente, pero pues necesita de alguien que le crea, o sea, aquí no hay quien no lo señale. Es lo más curioso de todo esto. Y bueno, tú dices, ok, el fandom medio se entendería, está bien, porque al final de cuentas pues no te conocen en sí, conocen un personaje y de pronto pues tú esperas que las personas más allegadas a ti te crean o te apoyen o confíen en ti, y entonces tenemos por ejemplo a la mamá que no sirve para un carajo más que para pedir dinero a sus costillas, hacer declaraciones absurdas, o sea, ni siquiera lo criaste como tal, solamente te sirvió para obtener un beneficio y continuar, y tú dices, ¿qué onda con usted, señora? Mejor aléjese de la vida de su hijo si nada más lo va a estar jodiendo o perjudicando. ¡Eres un monstruo! Y luego tenemos al director de la agencia, que pues otro por las mismas. Entiendo el punto, la agencia pues ya es una empresa como tal y va a ver por los intereses de la empresa. Pero a ver,
fue el que descubriste y que te impulsó a la fama y que te creó esos recursos para generar una empresa y no le tienes un poquito de afecto. Lo utilizaste durante muchísimo tiempo, desde niño prácticamente te lo vendieron y tú ahí estuviste manejándolo. O sea, poquita empatía, pero no, simplemente la postura es nos quedamos callados, no decimos nada. Yo personalmente no apoyo a nadie, yo personalmente no hago nada. Si me hablan voy, si no me hablan no voy. Es como de, a ver, espérate, por él estás en el lugar en el que estás. Eso da como que ese coraje donde todo el mundo te cierra las puertas y ahí es donde te das cuenta quién en realidad vale la pena en tu vida y quién no. ¡Insecto! Y luego están las cuestiones de las leyes. Según yo tengo entendido, la ley está hecha para, pues, generar justicia, equidad e igualdad entre los habitantes. Sin embargo, pues quienes llevan a cabo o quienes tratan de que las leyes se lleven a cabo en ocasiones no tienen una buena intención y entonces tienen un poder malintencionado. Y aquí, por ejemplo, tenemos al fiscal. El fiscal de cierta manera al principio tiene buenas intenciones, sin embargo tiene la presión de su padre de que señalas al culpable y le pones todas las evidencias para que sea culpable. Es como de ¿qué? Analice las leyes primero. O sea, está viendo todo el revuelo que se está armando porque es una persona famosa. Que ojo, se le tiene que juzgar de la misma forma a todos, pero llega un punto en el que te aprovechas justamente del caso. ¿Por qué? Porque es alguien famoso. Bueno, son dos famosos y entonces pues aprovechas todo eso porque si lo hago bien, yo puedo lanzarme a la política. Por eso está ese detalle, el hecho de el poder mal encausado. Y en el caso del fiscal, estaba de esa manera. A como diera lugar, parecía que estaba haciendo un berrinche. Nada más porque sí, ni siquiera es me cae mal, ni nada. Simplemente es yo quiero alcanzar esto. ¿Quieres que me ponga rudo? Y pues ahí sí está Mencena intentando hacer hasta lo imposible para tratar de hacer justicia y aplicar las leyes como se deben. Complicado porque tienes a medio mundo encima, porque solamente tienes la poca evidencia o el poco testimonio que te da el sospechoso y pues de ahí en más no tienes nada. Y por otro lado tenemos esta cuestión del amor. Y vamos a hablar de la situación de Laik. Laik tuvo un romance cuando era más joven con alguien que pues también andaba en esta cuestión de debutar en el ambiente artístico. Terminan porque pues bueno, ella es de una familia adinerada, con poder y pues Laik no lo es. Punto final. Esta relación como tal no le conviene, por ejemplo, al papá de esta chica y tú dices, ok, terminaron. Ella lo termina de la peor manera porque en realidad él sí la quería. Sin embargo, pues bueno, poco a poco nos van diciendo que fue gracias a la presión justamente de la familia de ella. Ahora, vamos a ser realistas, también es una decisión de ella. Sí, existió la presión y todo, la mandaron lejos y demás, pero pues tratas de rehacer tu vida de una u otra manera, pero en este caso esta chica siempre estuvo ahí intentando aparecerse a cada ratito, o sea, ni siquiera podía él rehacer su vida. Lo más triste de todo esto para mí es que al final de cuentas ella, que tanto pregonó ese amor que sentía por Laik, terminó volviéndose en una cuestión bastante obsesiva e incómoda para Laik, tanto que él pues la termina mandando lejos completamente por el hecho de las acciones que comienza a tomar ella sobre pues la supuesta relación que ya no tienen. Estoy muy sucio. Y pues por otro lado está el amor romántico que es con Senna. Vamos a ser realistas, esta parte ya era muy obvia. De repente creo que para mí está bien, pero como que le bajaba la intensidad, como que empezaba a ser muy seria la situación y de repente pum, escena romántica lenta donde la abraza y es como de ok, yo no digo que no, entiendo el punto y el hecho de que al
final de cuentas pues Senna era el único apoyo, Senna era la única que estaba ahí, y de una u otra manera pues él se empieza a dar cuenta de que sus intenciones no son malas, al contrario, son estas situaciones o ese intento de apoyar, estar ahí para él, tratar de ayudar, tratar de pues intentar que la otra persona se sienta mejor en el peor momento de su vida. Eso sí, podríamos hablar de un amor puro, de un amor un tanto más romántico. Sin embargo, repito, creo que en ocasiones estas escenas hacían que bajara la intensidad como tal de lo que era la situación que se estaba manejando en la historia. ¡Ay, el amor! Ahora, por ejemplo, también está la amistad y lealtad. Por ejemplo, Senna, ella sí tenía un amigo y ese amigo siempre estuvo para ella, fueron como familia, tenían muchísimas cosas en común. Ella de cierta manera lo rescató a él, pero tomemos en cuenta una cosa, a Senna también alguien la rescató, es como una cadenita. Ahora, de ese tipo de situaciones, pues se va generando este lazo de amistad como de familia. También, por ejemplo, está el abogado, el jefe, como quien dice, de Senna, que de una u otra forma también estuvo ahí para ella en los peores momentos. Existe una confianza, existe una lealtad. Sí, no todas las personas al final de cuentas son malas, y es algo que con el tiempo va a ir aprendiendo Laik. Hiciste lo correcto, Bob. Creo que de cierta forma el final es esperanzador, el final está bien, se resuelven las cosas a favor, pero imaginemos por ejemplo que en la vida real sí pudiese ocurrir que el final no sea tan agradable. Sí. Y pues bueno, creo que sí tiene esa parte de aprendizaje y es el hecho de aprender a separar el artista de la vida personal. Creo que fue algo que dije al principio y es: si nosotros como personas tenemos todo el derecho a hacer nuestra vida como se nos venga en gana, ¿por qué el artista no tiene derecho a enamorarse, no tiene derecho, no sé, a pasear, a salir al parque, a simplemente caminar? ¿Por qué no tiene derecho a eso? ¿Por qué no tiene derecho, no sé, a vestirse como se le venga en gana? ¿Por qué a veces nosotros como personas tratamos a otros como un producto de acuerdo a nuestro ideal, a nuestra fantasía, dejándolo por completo fuera de su propia humanidad y de su propia vida? A mi punto de vista está bien, fantaseas un rato con una persona y listo, pero no creo que exista esa necesidad de querer controlar la vida de otra persona, porque no creo que te guste que quieran controlar tu vida. Y claro, además de eso, yo consideraría un poquito el hecho de hablar las cosas, comunicarlo, ¿no? Para que no llegue a una situación como lo que ocurrió con Woo-sung, que hasta que ya no estaba con vida, los demás se enteraron de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Yo creo que como calificación le pondría un 8.5, me agradó, me entretuve bastante. Eso sí les digo, creo que las escenas románticas no están mal, pero a veces siento que estaban un poquito fuera del lugar, porque repito, estábamos hablando un tema muy serio y de repente el punto de pum, me estoy enamorando, que repito, no está mal, porque a veces pues se requiere ese rayito de esperanza dentro de la oscuridad. Sin embargo, creo que era esta cuestión de el romance típico, como muy lenta la escena, que entiendo que es en un K-drama, repito. Sin embargo, en algunas ocasiones parecía bastante fuera de lugar, aunque como tal el hecho de que se enamoraran, de que ocurriera tal cosa, no se me hacía mal, repito, solo creo que esas escenitas de repente me sacaban por completo de la historia. De ahí en más creo que todo está bien, me entretuve, me dejó pensando bastante en esta cuestión, ¿verdad? Y bueno, ¿hay alguna otra serie de este tipo que me recomiendes? Me gustaría saberlo en los comentarios. Es bellísimo.